Annyeonghaseyo, como ya habéis visto por el título y por lo que habéis entrado a este vídeo, hoy os voy a estar diciendo 6 puntos para que tengáis en cuenta cuando estéis hablando con un coreano para no ser engañadas ni utilizadas. Estos 6 puntos los he sacado de experiencias mías pasadas que he visto que coincidían con varias situaciones que me han sucedido, más situaciones que le han sucedido a mis amigas, y hemos visto que también coincidían estos puntos y que si los hubiésemos sabido quizás pues nos hubiésemos librado de luego haberlo pasado mal y haber llorado por esa persona que quizás no se lo merecía. Si eres una persona que has pasado por una experiencia mala o una experiencia que has visto que has sido utilizada, deja en los comentarios los puntos que tú has sacado después de reflexionar de esa experiencia, así tanto yo como gente que quizás no ha vivido esas experiencias pues podamos saberlas y que no nos sucedan a nosotras en un futuro. Espero que hayan muchos comentarios y que nos podamos ayudar entre todas las chicas que nos gusta Corea para no ser utilizadas de los coreanos. Pero bueno, para todas las que no me conocéis, soy Tatiana. Espero que si te gusta este vídeo le des muchos likes y que lo compartas, como estaba diciendo, con todas aquellas chicas que conozcas que les gusta la cultura coreana, ya sean familiares, amigas o conocidas, o si tienes redes sociales o cualquier cosa. Si te gusta el vídeo, que lo compartas, así de esta manera llegar a más gente y poder ayudarnos entre todas nosotras. Y ya si quieres, suscríbete y activa la campanita, así no te pierdes ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar con esos 6 puntos. Para empezar con este vídeo y que los 6 tips que os voy a decir funcionen y no os suceda pues lo que nos han pasado a muchas chicas detrás, es que no veáis a los coreanos como coreanos simplemente. Yo por suerte, al no hacerlo de esta manera, me he librado de muchos engaños. Ya he visto por dónde iban los tiros y me daba igual que fueran coreanos, no quería saber nada porque a mí ese tipo de cosas no me gustan, por mucho que sea de la nacionalidad, de la cultura que me gusta, no lo voy a pasar. Entonces, hacer eso, no lo veáis como coreanos, sino verlos como hombres, porque da igual la nacionalidad de donde sean, los hombres son hombres y todas sabemos que antes de pensar con esto, piensan con lo que tienen ahí abajo, y da igual que sean de Corea, por mucho que los K-dramas te lo quieran pintar como que son inocentes y tal, no tienen nada que ver con la realidad. Los coreanos no son tan inocentes como los pintan, ni de broma, todo lo contrario. Entonces, para empezar, eso es muy importante. No penséis en los coreanos como una nacionalidad, que son del país que vosotras os gusta y solamente por eso ya os estáis ilusionando porque estáis hablando con coreano, porque entonces seréis muy fácil de utilizar. El primer punto con el que voy a empezar y que es muy importante es que tengáis cuidado con las edades que los coreanos os dicen, tanto sea en redes sociales como en persona. Los coreanos sabemos que no aparentan las edades que tienen, que aparentan mucho más jóvenes, y que por eso mucha gente quiere pues usar las cremas que ellos usan y todo, porque así reducir sus edades. Pero esto tiene una desventaja hacia las personas que estamos conociendo a coreanos, y es que los jóvenes no, porque ¿por qué van a mentir con su edad? Pero la gente que tiene más de 30 años, 40 años, van a mentir con sus edades para conocer a gente más joven, porque saben que las niñas que van a estar en esas aplicaciones para conocer a coreanos, o las chicas que quieren conocer a coreanos en sus países, no son gente ya mayor que está casada y que tiene 30 y pico de años o 40 y pico, sino son chicas jovencitas que están entrando al mundo de Corea ahora. Entonces se van a aprovechar de eso, de no aparentar su edad, y se van a quitar muchos años, 12, 13, 15, 20 años, podéis flipar hasta con las edades que se puedan llegar a quitar. Y entonces ahí ya tenemos una cosa negativa, y es que tú no vas a poder decidir si realmente quieres una amistad con esa edad, esa persona de esa edad, porque no vas a saber la edad que tiene, y vas a querer hacer una amistad con una persona que ya te está empezando a mentir con su edad. Si ves una foto de un coreano que pone que tiene 20 y pico de años y no aparenta esa edad, parece mucho más mayor, empieza a desconfiar ahí. Luego yo ya te recomiendo que, yo por ejemplo, ese aspecto me ha pasado, que me han mentido en la edad, me dijeron que tenían 20 y pico de años y luego no era así. Entonces yo ya no me fío mucho de las edades que me dicen los coreanos y no me las creo mucho. Entonces, dependiendo de las cosas que voy viendo, pues puedo ir aceptando que tengan esa edad o que no. Esto es muy fácil de ver. Si tú ves que es una persona muy sabia o que no parece tan crío, fácilmente ya te estás dando cuenta que por mucho que quiera mentir, va a salir su forma de ser y vas a ver que realmente tiene más edad de la que está diciendo, porque no concuerdan algunas cosas. Y si ya empiezas a dudar de que quizás no tiene la edad que te dice, y pues insístele a ver si al final consigues que te pase alguna documentación o algo donde acredite la edad que te está diciendo, porque yo creo que si es una persona que no está mintiendo, no tendrá problema en enseñarte una acreditación. En cambio, si es alguien que ya te está mintiendo, va a ponerte mil excusas para
no pasarte nunca nada donde salga su edad real. El segundo puntito, que va bastante ligado con lo que decíamos de que no son sinceros, es que no son sinceros al 100%, igual que quizás nosotros no contamos todo al 100%, ellos tampoco lo hacen, pero lo peor es que ellos lo que hacen es empezar a hacer como que coincidís en muchas cosas que os gustan. Por ejemplo, si vosotros decís que os gusta una cosa, ellos van a decir que a ellos también les gusta y van a empezar a hacer como que coincidís en casi todo, que parecéis que sois como almas gemelas y cosas por este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que os recomiendo es que en vez de que ellos pregunten y vosotros responder, ¿vale? No esperéis que sea el chico el que siempre pregunta y preguntar vosotras, así en ellos no sabrán qué es lo que a vosotras os gusta y os estarán diciendo lo que ellos realmente piensan, y de esta manera podréis ver si coincidís en tantas cosas o no coincidís en tantas cosas, ¿vale? Porque es muy difícil que tú conozcas a alguien y coincidas en todo. O sea, yo mis amigos no coincido con ellos en todo, entonces, ¿por qué con un coreano sí voy a coincidir con todos, siendo encima de todo de otro país y que ellos piensan de otras maneras en algunos aspectos a nuestros países, ¿vale? Entonces, en este aspecto, tener esto claro, no son sinceros al 100%, no tengáis que esperar a que el hombre sea el que lleve la conversación. Como mujeres también podemos llevar la conversación y eso no va a dar a entender que estáis necesitadas, que le tenéis mucho interés ni nada. O sea, no tiene por qué ser así. Yo soy una persona que realmente, a mí, si veo que no me preguntan y a mí me interesa saber cosas, yo pregunto y a mí eso me da igual lo que puedan pensar luego, porque soy una persona curiosa, la verdad, soy una persona que le interesa mucho conocer y saber de otra gente qué es lo que les gusta y tal, gente que veo que son buenas personas, que puedo llegar a ser amigos de estas personas, pues sí, yo a mis amistades me gusta saber mucho qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, en qué puedo ayudarles, en qué no puedo ayudarles y cosas de estas. Entonces, no tengáis miedo en ser vosotras las que preguntéis y las que seáis las que dirigís la conversación. El siguiente punto, y que es el tercero, este se aprovechan mucho los coreanos, y es que saben que las chicas que nos gusta Corea somos más fácil de caer que chicas que no les gusta Corea. ¿Esto por qué? Ellos tienen en mente que ya no solo les vas a gustar tú, sino la nacionalidad que llevan detrás. Por eso os digo que no veáis a los coreanos como coreanos por su nacionalidad, sino como hombres, y dejaros a un lado que sean coreanos. Querer conocerlos solo por lo que son, porque son personas y ya está. Porque si os fijáis, porque son coreanos, ellos ya juegan con esto y seréis mucho más fácil de que caigáis, porque quizás no os interesan tanto, quizás si fueran de vuestro país no os interesaría esa persona, pero como es coreana sí que os está interesando, entonces ahí ellos ya tienen dónde jugar y de dónde engancharte. Entonces, si tú, ese tipo, tú piénsalo de esta manera. Cuando se está hablando con un coreano y todo esto y empieces a pensar, ay, es que me dice muchas cositas, no sé qué, tú piénsalo de esta manera. Si una persona de tu país fuera lo que te está haciendo el coreano, ¿tú de esa persona desconfiarías y te dejarías caer tan fácilmente, o irías con más cuidado con esa persona y a ver qué es lo que está buscando? Si tú en esa ocasión de lo que estás pensando empezarías a ir con más cuidado, a ver qué es lo que busca, a tener cuidado con ese chico si no te interesa y tal, pues aplicarlo en el coreano, porque es lo mismo, es un hombre y además ellos ya juegan con esta ventaja de sabiendo que por su nacionalidad las chicas que les gusta Corea van a ser más fácil de caer que chicas que no les gusta Asia y no tienen ese furor por los coreanos, porque saben que entonces las tienen que enamorar pues por cómo son esa persona, por sus gustos, porque coincidan y no se van a ser tan fácil. Entonces tener este punto en concreto muy presente, que no veáis a los coreanos como coreanos por su nacionalidad, porque ellos ya juegan con eso, y que penséis en si uno de vuestro país hiciera eso, si empezaréis a recular un poco para atrás o tendréis más cuidado porque no es hacia el sentido que vosotras queréis. Pues aplicarlo también en los coreanos. El cuarto puntito, y muy importante también, que quiero que tengáis presente y que de esta manera no os vas a ilusionar tan fácilmente, es que los coreanos no solo hablan contigo, ¿de acuerdo? No solo están hablando contigo, igual que quizás tú no estás hablando solo con ellos, estás hablando con varios coreanos, pues ellos igual no van a estar hablando solo contigo, van a estar hablando con varias chicas a la vez y además van a estar diciendo las mismas cosas que a ti, te van a estar ilusionando, te van a hacer pensar que sois el uno para el otro, que es la persona ideal para ti, que quieres estar en una relación con esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, esto tenerlo muy presente. Ellos van a jugar en esta ventaja, en ilusionarte, en que tú creas que ellos quieren una relación contigo sin decirte nada, dándotelo a entender por acciones que hagan, ya sean en presente, en persona, o por hablando, ¿de acuerdo?
que veáis que os hablan cada día, que para aquí, que para allá. Si, esto os lo digo muy claro, si ya veis un coreano que os habla, os deja de hablar, pasan varios días, os vuelve a hablar, este coreano no le interesáis ni como amigo, ¿vale? Esto para empezar. Los coreanos tienen una forma de ser muy simple, y es que cuando a alguien les interesa, están siempre ahí pendientes de qué es lo que te gusta, de estar hablando contigo, de qué tal te ha ido el día, ¿de acuerdo? Si un coreano no hace esto y solo es ocasionalmente que a veces te va hablando, ya tienen por entendido que a ese ni como amistad quiere contigo, no quiere nada contigo, ni de amistad ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, ya partiendo de esto, de que siempre te van a estar hablando, preguntando, sabiendo por ti o quedando contigo y siendo súper buenas personas y tal, ¿vale? Ten presente que no solo lo hace contigo, lo hace con otras chicas, y entonces aquí tienes que ir con mucho cuidado, ¿vale? Esto va ligado con el siguiente punto, y es que los coreanos van a hacer que tú pienses que ellos están interesados por ti, que ellos quieren una relación contigo, ¿vale? Entonces tú vas a estar dando pasos que quizás, si sabes que no van a estar en una relación contigo, no vas a dar esos pasos, pero ellos no te van a ser sinceros. ¿En qué aspecto me vengo a referir? Vamos a dejarlo las cosas bien claras, ¿vale? O sea, no sé cómo serán en vuestros países. En mi país, muchos de los chicos son muy directos. Te dicen, oye, pues yo solo quiero esto, yo no quiero una relación, yo solo estoy buscando esto. ¿Te interesa sí o no? Entonces tú decides si a ti te da igual que solo sea espontáneo de vez en cuando y algo más que amigos y ya está, o lo que tú querías era una relación con esa persona, y si no está buscando esa persona eso, pues no te interesa y lo dejas y ya está, ¿no? Los coreanos, como no les interesa eso, lo que quieren es, pues contra más mejor, no te lo van a decir, te van a hacer creer que sí, que ellos lo que quieren es una relación a futuro, y nunca va a llegar esa relación. ¿Cómo podemos saber si la persona quiere una relación contigo a futuro o simplemente se está aprovechando de ti para estar haciéndolo cuando a él le plazca, a la vez que lo está haciendo contigo como lo está haciendo con otras? Pues si al mes, 2 meses, 2 meses y medio como mucho no te ha dicho de ser parejas, no sigas con esa persona, a no ser que te interese y que tú pues te dé igual que lo esté haciendo contigo que como lo esté haciendo con otras chicas, ¿vale? Pero si tú ves que a los 2 meses, como mucho 2 meses y medio, no te ha dicho, oye, ¿quieres ser mi novia?, ten por claro que esa persona lo que quiere simplemente es estar haciéndolo contigo a la vez que lo está haciendo con otras, y pues estar para arriba y para abajo y ya está, y estar pasando el rato con vosotras, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Los coreanos son personas que al muy poco tiempo, si les gustas, te empiezan a decir te quiero, no sé qué, te empiezan a decir de salir, y para nosotras ya es muy raro, ¿vale? Porque para ellos no es como nosotras el primero conocerse y luego salir. Para ellos en Corea es tener una cita, una segunda cita, una tercera, en la tercera ya son novios, ¿vale? Y no es que se conozcan siendo primero amigos, sino que se empiezan a conocer ya como siendo pareja, y luego ya vemos si funciona o no. Entonces por eso os digo que si a los 2 meses, 2 meses y medio ya nos han dicho de salir, esos coreanos no quieren una relación contigo, lo único que quieren es usarte, ¿vale? Y también lo mismo, si veis que va muy rápido el coreano de vamos a salir, a los días tampoco te lo creas, ¿vale? A los días tampoco, máximo un mes, mínimo. O sea, máximo 2 meses y medio, mínimo ponle 3 semanas, un mes para que te diga de salir, porque si no os conocéis ni nada, pues también es un poquito, no sabes si a ti te puede gustar o no te puede gustar, o si te va a interesar al final o no esa persona. Y el siguiente punto, y ya último de todos, este sobre todo va dirigido a gente en presente, ¿vale? Porque, a ver, yo sé que en redes sociales es un poco más difícil, pero de todos modos os lo voy a decir. A mí esto no me ha pasado, por suerte. No, soy bastante sensata en ese sentido, en qué pasar y qué no pasar por redes sociales, ¿vale? Entonces, ya va a ser más difícil que consiga un coreano que vosotras paséis vídeos de vosotras íntimos, ¿vale? Si os lo pide, si creéis que va a ser una relación, nunca, aunque vaya a ser una relación y que luego seáis pareja, nunca paséis ni una foto ni un vídeo vuestro privado. Por favor, no hagáis esto nunca, aunque penséis que luego vais a ser novios, o aunque seáis novios en ese momento, nunca hagáis esto, porque la relación se puede romper, el chico se puede estar aprovechando de vosotras y estar utilizando esas redes sociales para luego chantajear, o sea, esos vídeos para luego chantajearos o subiroslo en redes sociales, y vosotros ni tener idea de que esos vídeos vuestros están rulando por ahí. Aunque seáis pareja, nunca hagáis eso, por favor. Y pasado a lo que sería en persona, para los coreanos que viajan y coreanos que son de nuestros países, pensar que los coreanos que viajan, vamos a empezar por ellos,
es muy difícil que lo que quieran es una relación, a no ser que ya hayáis estado hablando y tengáis casi como una relación y viajen porque van a veros a vosotras porque sois novios, entonces sí que viajan por vosotras. Si lo que son coreanos que ya lo ponen, que muchas veces el mismo lo ponen, de tal fecha a tal fecha voy a viajar a tal, de tal fecha a tal fecha voy a viajar a tal sitio. Lo que quieren es conocer a chicas de ese país y a ver si alguna cae para llevársela al hotel, hacer cositas y luego te vas a quedar así, que ella no va a querer saber nada más de ti, te va a dejar de hablar y todo. Entonces ahí tenlo muy claro, y si te interesa pues quizás solo tener una noche con un coreano, pues adelante, y si lo que no estás buscando es eso, pues que lo sepas y así te libras de luego pasarlo mal y que después cuando se vaya de tu país ya no te hable y sentirte que has estado utilizada, ¿vale? Y a cuanto a los coreanos de tu país que viven allí, que hablan tu idioma, ¿de acuerdo? Ten esto muy presente, los coreanos que hablan tu idioma saben que lo van a tener mucho más fácil que los coreanos que hablan otro idioma. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil comunicarte y hacer una amistad con alguien de tu idioma nativo, que es menos lioso y no va a dar a problemas a un idioma que no es el tuyo nativo. Entonces ellos ya saben que juegan con esta ventaja, y además los hombres que son de tu nacionalidad, coreanos, pues saben que todas las chicas que sean de esa ciudad, que les gusta Corea y tal, como ya hemos estado hablando en el punto anterior, pues pueden aprovecharse y conseguir lo que ellos quieren, que es pues tenerlas y hacerlo cuando ellos quieran, o irse de fiesta y utilizarlas para cuando ellos quieran, o fardar con sus amigos, que esto lo hacen mucho los coreanos. Mucho cuidado con lo que hagáis, porque los coreanos de diferentes países, por ejemplo en España, casi todos los coreanos que viven en Barcelona se conocen, todos los que viven en Sevilla se conocen, los que viven, no los que vienen a estudiar ni nada, los que viven se conocen y se cuentan todo. O sea, son mucho de hablar de las chicas con las que se han acostado, con las que no, para quedar como por encima de los otros. Entonces tener mucho cuidado, porque los coreanos esto lo hacen igual que los latinos o los españoles en mi caso, o los chicos de vuestros países, que hay chicos que les gusta aprovecharse y decir, ah, pues me he tirado a esta, me he tirado a no sé qué. Pues los coreanos hacen los mismos. Y además lo peor es que, como es una comunidad pequeñita, no solo una persona o dos de sus amigos lo van a saber, sino que casi todos los coreanos van a saber que tú has estado con fulanito, o si has estado con menganito, o si has estado con varios a la vez. Así que ten mucho cuidado con esto de los coreanos de tu país. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os hayan servido estos puntos. Como decía al principio, dejad en los comentarios si tenéis puntos de experiencias que habéis pasado diferente y que también podríamos tener presente para que no nos pasen a nosotras en un futuro, tanto a mí como a otras chicas. Dejadlo en los comentarios y compartir este vídeo con la máxima gente posible. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!